Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, espero que se encuentren bastante bien. Sobre todo después del terremoto de hace una semana que vimos aquí en Colombia. Fue una cosa horrible, espero que se encuentren muy bien. Bueno amigos, en este video vamos a hablar de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Vamos a hacer un resumen bastante amplio de lo que fue este torneo. Torneo que finalizó hace un mes. Bueno, yo hice un video hecho con inteligencia artificial, pero esta vez decidí hacerlo un resumen bastante amplio y con mi voz propia. Bueno, una Copa del Mundo 2026 que estuvo lleno de emociones, una montaña rusa de emociones. Y bueno, aquí vamos a hacer un resumen bastante amplio de los partidos de la fase de grupos hasta la gran final. Y sí amigos, pónganse cómodos porque arranca este video. Bueno amigos, la Copa del Mundo del 2026 que se jugó en Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, esta Copa del Mundo inició el 11 de junio de 2026 y finalizó el 19 de julio del 2026 en la ciudad de Nueva York con la final España-Argentina. Sí señores, vamos a hablar de lo que fue esta Copa del Mundo. Bueno, recordemos que las mascotas de este mundial fueron Maple, Sayu y Clutch. Maple, Sayu y Clutch fueron las mascotas de este mundial. Aquí los tienen en pantalla. El balón del mundial fue el Adidas Trionda. Un bonito balón, la verdad, impresionante. El Adidas Trionda. Bueno, la canción oficial de la Copa del Mundo la cantó la cantante colombiana Shakira. Junto al cantante nigeriano Burna Boy. Bueno, Shakira que por cierto llevó donaciones al Chocó por lo del terremoto. Shakira, muchísimas gracias. Y gracias por acordarte de Colombia en esta situación. Bueno, Shakira junto a Burna Boy cantaron la canción oficial del mundial llamado Dai Dai. Bueno, esta fue la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí los tienen en pantalla. En el grupo donde estuvo la selección mexicana, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B, Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza. Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E, Alemania junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F, Países Bajos, Holanda, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Bueno, el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Bueno, en el grupo I pues estaba Francia, Senegal, Irak y Noruega. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K, Portugal, República del Congo, Uzbekistán y la selección Colombia. Y en el grupo L pues estaba Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Bueno, vamos a empezar con el resumen del grupo A, el grupo de la selección mexicana. Bueno, este grupo A se inauguró el 11 de junio, pues con el partido México-Sudáfrica. México ganó 2-0 con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez. Bueno, y ese mismo día, por la noche, jugaron Corea del Sur contra República Checa. Bueno, este fue un gran partido sobre todo en el segundo tiempo. Partido que comenzó ganando República Checa con un gol de Crazy, pero lo remontó Corea del Sur 2-1. O sea, fue un gran partido. Bueno, de este partido voy a hablar más adelante, ya lo sabrán por qué. Bueno, esto fue por la fecha 1. Bueno, por la fecha número 2, República Checa y Sudáfrica se enfrentaron y empataron 1-1. Y México derrotó a Corea del Sur 1-0. Esto fue por la fecha número 2. Por la fecha número 3, México derrotó 3-0 a República Checa y Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur. Triunfo histórico para Sudáfrica porque Sudáfrica se clasificó por primera vez a la segunda ronda del mundial. Bueno, estos fueron los partidos del grupo A. Vamos con los partidos del grupo B. Bueno, el grupo B se abrió con el partido Canadá-Bosnia, partido que quedó 1-1 y partido que se jugó en Toronto. Bueno, luego Qatar y Suiza empataron 1-1, esto por la fecha número 1. Bueno, la fecha número 2, Suiza goleó 4-1 a Bosnia. Impresionante partido ese día, transmitido por el Gol Caracol. Bueno, más tarde, Canadá goleó 6-0 a Qatar, consiguiendo su primera victoria en la historia de los mundiales.
Bueno, esto por la fecha número 2. Bueno, en la fecha número 3, Suiza y Canadá se enfrentaron. Ganaría Suiza 2-1 en Vancouver. Y ese mismo día Bosnia derrotó 3-1 a la selección de Qatar. Bueno, estos fueron los partidos del grupo B. Vámonos con los partidos del grupo C. Bueno, este grupo C se abrió con el partido Brasil-Marruecos. Bueno, Brasil y Marruecos empataron 1-1 en Nueva York. Más tarde Escocia derrotó 1-0 a la selección de Haití. Bueno, por la fecha número 2, Marruecos derrotó 1-0 a Escocia. Y Brasil goleó 3-0 a la selección de Haití. Esto por la fecha número 2. Por la fecha número 3, Brasil goleó 3-0 a Escocia. Y Marruecos le ganó 4-2 a la selección de Haití. Bueno, vámonos con el grupo D, que se abrió con la goleada de Estados Unidos 4-1 a Paraguay. O sea, ese día Estados Unidos le pasó por encima a la selección de Gustavo Alfaro, impresionante. 4-1 fue ese partido a favor de Estados Unidos. Y Australia derrotó 2-0 a la selección de Turquía, por la fecha número 1. Por la fecha número 2, Estados Unidos derrotó 2-0 a Australia. Y Paraguay le ganó 1-0 a la selección de Turquía. Bueno, por la fecha número 3, Turquía derrotó 3-2 a Estados Unidos, un triunfo para la honra. Y Paraguay y Australia empataron 0-0. Bueno, los partidos del grupo E. Bueno, fue el debut de Curazao en los mundiales. Bueno, Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston. Triunfo, goleada 7-1 de Alemania a Curazao. Y ese mismo día, Costa de Marfil derrotó 1-0 a la selección de Ecuador. Increíble cómo Ecuador perdió ese partido, Dios mío. O sea, Ecuador tuvo todo para ganar, pero falló oportunidades muy claras. Y Costa de Marfil, pues la que tuvo, pues la metió. Bueno, esto fue por la fecha número 1. Por la fecha número 2, Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil. Y Ecuador empató 0-0 contra Curazao. Ecuador ese ya tuvo fallos impresionantes. No tuvo puntería. Bueno, por la fecha número 3, Ecuador derrotó 2-1 a Alemania en un triunfo histórico. Y Costa de Marfil derrotó 2-0 a la selección de Curazao. Por primera vez la selección de Costa de Marfil clasificó a la segunda ronda. Bueno, vamos con el grupo F. Bueno, este grupo F lo abrieron Países Bajos y Japón, donde empataron 2-2 en Dallas. O sea, un partido impresionante de estos dos equipos. Fue un partido lleno de emociones. O sea, este partido me lo vi, la verdad me emocionó muchísimo. Países Bajos 2-2 contra Japón. Ese mismo día, Suecia goleó 5-1 a la selección de Túnez, en Monterrey. Bueno, por la fecha número 2, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en Houston. Y Japón goleó 4-0 a la selección de Túnez. Bueno, este partido Japón-Túnez fue histórico porque fue el partido número 1000 en las Copas del Mundo. Bueno, por la fecha número 3, Japón y Suecia empataron 1-1. Y Países Bajos le ganó 3-1 a la selección de Túnez. Bueno, vámonos con el grupo G, que digamos que fue el grupo menos emocionante. Bueno, Bélgica y Egipto empataron 1-1. Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2. Bueno, por la fecha número 2, bueno, Bélgica y Irán empataron 0-0. Y Egipto le ganó 3-1 a la selección de Nueva Zelanda. Por la fecha número 3, Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda. Y Egipto e Irán empataron 1-1. Bueno, por el grupo H lo abrieron España y Cabo Verde. Bueno, partido histórico porque Cabo Verde le logró aguantar el empate a la selección de España con un arquero Bociña impresionante. Bociña que ese día se atajó de todo con 40 años. Y ese mismo día aumentó seguidores en su cuenta de Instagram. Increíble lo de este arquero, ¿ah? Y Cabo Verde también haciendo historia en la Copa del Mundo. Bueno, y más tarde Arabia Saudita y Uruguay empataron 1-1 en la ciudad de Miami. Por la fecha número 2, España goleó 4-0 a Arabia Saudita. Y Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2. El jugador Kevin Pina anotó el primer gol de Cabo Verde en las Copas del Mundo. Bueno, por la fecha número 3, España le ganó 1-0 a Uruguay en Guadalajara. El del mira el gol que se come Muslera. Bueno, y Cabo Verde empató 0-0 contra la selección de Arabia Saudita. Pero con esto Cabo Verde clasificó a la segunda ronda por primera vez en la historia, en su primera participación en la Copa del Mundo.
Bueno, vámonos con el grupo I, el grupo de Francia, Noruega, Senegal e Irak. Bueno, Francia le ganaría 3-1 a Senegal y la selección de Noruega golearía 4-1 a la selección de Irak. O sea, tremendo partido entre Irak y Noruega, ¿eh? Transmitido por Win Sports. Impresionante ese partido, el doblete de Haaland. Bueno, por la fecha número 2, Francia golearía 3-0 a Irak. O sea, un partido que se retrasó por las tormentas eléctricas. Y la selección de Noruega le ganó 3-2 a la selección de Senegal, en Nueva York, con un Erling Haaland impresionante. Este tipo es un crack, ¿eh? Bueno, ya por la fecha número 3, Francia golearía 4-1 a la selección de Noruega. Noruega jugaría con la suplencia. Y la selección de Senegal golearía 5-0 a la selección de Irak. Bueno, por el grupo J, el grupo de Argentina. Bueno, este grupo lo iniciaron Argentina y Argelia. Bueno, Argentina golearía 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. Austria le ganaría 3-1 a Jordania. Por la fecha número 2, Argentina le ganaría 2-0 a Austria. Y la selección de Argelia le ganaría 2-1 a la selección de Jordania. Por la fecha número 3, Argelia y Austria empatarían 3-3. Y la selección de Argentina le ganaría 3-1 a la selección de Jordania. Bueno, vamos con el grupo K, el grupo de la selección Colombia. Bueno, este grupo lo iniciaron Portugal y República Democrática del Congo en Houston. Bueno, Portugal y Congo empataron 1-1 en Houston. Y más tarde la selección Colombia debutaría contra la selección de Uzbekistán. Y la selección Colombia ganaría 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Hamilton Campas. Mientras que por Uzbekistán anotó Faizullaev. Bueno, por la fecha número 2, Portugal golearía 5-0 a Uzbekistán en Houston, con un Cristiano Ronaldo impresionante, anotando doblete, y convirtiéndose en el primer jugador en convertir en 6 ediciones de la Copa del Mundo. Increíble, ¿no? Y más tarde la selección Colombia le ganaría 1-0 a la República Democrática del Congo. Bueno, ya por la fecha número 3, Colombia y Portugal empatarían 0-0 en Miami. Bueno, la selección Colombia tuvo el placer de enfrentar por primera vez a Cristiano Ronaldo. Nunca lo habíamos enfrentado. Y en el otro partido, pues República Democrática del Congo le ganó 3-1 a la selección de Uzbekistán. Bueno, por el grupo L, este grupo se abrió con el partido entre Inglaterra y Croacia. Ganaría Inglaterra 4-2 con un doblete de Harry Kane. Le ganaría 1-0 a la selección de Panamá. Por la segunda fecha, Inglaterra y Ghana empatarían 0-0. Y Croacia le ganaría 1-0 a la selección de Panamá. Por la fecha número 3, Inglaterra le ganaría 2-0 a Panamá. Y Croacia le ganaría 2-1 a la selección de Ghana. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo quedó cada uno de los grupos. Así quedó el grupo A. Primero México con 9 puntos, segundo Sudáfrica con 4, tercero Corea del Sur con 3 y última República Checa con 1 punto. El grupo B, primera Suiza con 7 puntos, segunda Canadá con 4, tercera Bosnia con 4 y última Qatar con 1 punto. Bueno, en el grupo C, primera Brasil con 7, segunda Marruecos con 7, tercera Escocia con 3, siguiendo con la maldición de la fase de grupos para los escoceses, y última Haití con 0 puntos. El grupo D, primera Estados Unidos con 6 puntos, segunda Australia con 4, tercera Paraguay con 4 y última Turquía con 3 puntos. El grupo E, primera Alemania con 6, segunda Costa de Marfil con 6, tercera Ecuador con 4 y última Curazao con 1 punto. El grupo F, primera Países Bajos con 7 puntos, segunda Japón con 5, tercera Suecia con 4 y última Túnez con 0 puntos. Grupo G, primera Bélgica con 5, segunda Egipto con 5, tercera Irán con 3 y última Nueva Zelanda con 1 punto. Grupo H, primera España con 7, segunda Cabo Verde con 3, tercera Uruguay con 2 y última Arabia Saudita con 2 puntos. Grupo I, primera Francia con 9, segunda Noruega con 6, tercera Senegal con 3 y última Irak con 0 puntos. Grupo J, primera Argentina con 9, segunda Austria con 4, tercera Argelia con 4 y última Jordania con 0 puntos. Grupo K, primera Colombia con 7, segunda Portugal con 5, tercera Congo con 4 y última Uzbekistán con 0 puntos. Grupo L, primera Inglaterra con 7, segunda Croacia con 6, tercera Ghana con 4 y última Panamá con 0 puntos.
Bueno, ahora vamos a hablar de los 16avos de final. Bueno, estos 16avos de final iniciaron con el partido Sudáfrica-Canadá. Bueno, este partido lo ganaría Canadá 1-0 con gol de Eustaquio, partido que se jugó en Los Ángeles. Y de esta manera la selección de Canadá se clasificó por primera vez a los octavos de final. Bueno, al día siguiente jugaron Brasil y Japón en Houston. Ganaría Brasil 2-1 ante Japón, con goles de Casemiro y de Gabriel Martinelli. Más tarde jugaron Alemania y Paraguay en Boston. El partido quedaría 1-1 y ganaría Paraguay desde los 12 pasos, con un Orlando Gil impresionante. Bueno, y luego más tarde, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron en Monterrey, empatarían 1-1 y Marruecos ganaría desde los 12 pasos. O sea, fue un partido de locos ese de Países Bajos-Marruecos, ¿ah? Bueno, al día siguiente se enfrentaron Costa de Marfil y Noruega. Ganaría Noruega 2-1 con goles de Haaland y Antonio Nusa. Más tarde se enfrentaron Francia y Suecia. Ganaría Francia 3-0 con goles de Mbappé y de Barcola. Y finalmente México y Ecuador se enfrentaron en el Estadio Azteca. Y ganaría México 2-0 con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez. Claro, como en el partido inaugural, ¿ah? Bueno, al día siguiente se enfrentaron Inglaterra y República Democrática del Congo. Comenzó ganando el Congo con gol de Zipenga. Y lo remontó Inglaterra con un doblete de Harry Kane. Bueno, otra remontada increíble fue la de Bélgica ante Senegal. Ganaría Bélgica 3-2 ese partido. Senegal empezó ganando 2-0. Y Bélgica, faltando 4 minutos para acabar el partido, lo remontó 2-2. Y en el tiempo extra lo ganaría Bélgica con un gol de Yuri Tielemans. Y sí, y Yuri Tielemans anotó el gol más tardío en la historia de los mundiales. Ese mismo día Estados Unidos le ganó 2-0 a Bosnia. Un partido polémico. Bueno, primero el partido lo ganó Estados Unidos 2-0 con goles de Balogun y de Tillman. Pero fue polémico. Bueno, no tan polémico pues porque la expulsión fue bastante justa. Balogun cometió una falta durísima y el árbitro lo expulsó. Lo polémico fue que días después le levantaron la sanción y jugó el partido de octavos de final, como si nada. Bueno, luego al día siguiente España goleó 3-0 a Austria. Y aquí hubo un récord. El arquero Unai Simón se convirtió en el arquero con más minutos sin recibir goles. Impresionante, un Guinness récord ahí. Bueno, Portugal le ganaría 2-1 a Croacia, con goles de Cristiano Ronaldo y de Gonzalo Ramos. Y bueno, ese mismo día Suiza le ganó 2-0 a la selección de Argelia, con goles de Embolo y de Ndoye. Bueno, ya luego el 3 de julio, Australia y Egipto empataron 1-1, se fueron a penales y ganaría Egipto 4-2. Luego más tarde Argentina y Cabo Verde se enfrentaron, o sea, fue un partidazo ese. Argentina ganaría 3-2, pero Cabo Verde lo llevó a tiempos extras. Y todos recordamos el golazo de Sidney López Cabral, que fue el mejor gol de los mundiales, lo hablaremos más adelante. Y bueno, y el último partido de 16avos fue el de Colombia contra Ghana, y ganaríamos 1-0 con gol de John Arias. Bueno, esos fueron los octavos de final. Estos fueron los 16avos de final de este mundial. Bueno, ahora vamos a hablar de los octavos de final ahora sí. Bueno, estos octavos de final se abrieron con el partido Canadá-Marruecos. Ganaría Marruecos 3-0 en Houston. Con doblete de Unai y de Raimi. Bueno, luego Francia le ganaría 1-0 a Paraguay con gol de Kylian Mbappé. Noruega le ganaría 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland. O sea, Erling Haaland estaba hecho un killer, ¿eh? Y el gol de la honra de Brasil lo anotó Neymar Jr. Y bueno, y por primera vez se clasificó la selección de Noruega a los cuartos de final. Bueno, México e Inglaterra se enfrentaron en el Estadio Azteca y ganaría Inglaterra 3-2. 3-2 ganaría Inglaterra con doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane. Y por México anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Julián Quiñones, el colombo mexicano. Bueno, se enfrentaron Portugal y España en Dallas y ganaría España 1-0 con gol de Mikel Merino en el último minuto. Estados Unidos y Bélgica se enfrentaron y ganaría Bélgica 4-1. O sea, Bélgica haciendo justicia acá, porque que no fue justo que le hayan levantado la sanción a Balogun de Estados Unidos. Increíble, ¿no? Bueno, Argentina le ganaría 3-2 a Egipto. Egipto comenzó ganando 2-0.
y faltando 10 minutos para acabar el partido, Argentina logró remontarlo. Bueno, y el gol de Enzo Fernández fue histórico porque fue el gol 3000 en la historia de las Copas del Mundo. Bueno, y más tarde Suiza y Colombia se enfrentaron, partido 0-0 en los 120 minutos, se fueron a penales, y aquí se acabaría la aventura de la selección Colombia en la Copa del Mundo. Muy triste la verdad. Colombia otra vez quedando eliminado por penales. O sea, es increíble, pero a la selección Colombia en penales no se le da. Bueno, hasta aquí llegó la aventura de la selección Colombia en esta Copa del Mundo. Bueno, ahora vámonos con los cuartos de final que se abrieron con el partido Francia-Marruecos. Ganaría Francia 2-0 con goles de Mbappé y de Ousmane Dembélé, el Balón de Oro. Bueno, España le ganaría 2-1 a Bélgica con gol de Fabián Ruiz y de Mikel Merino. Bueno, aquí España recibiría su primer y único gol en esta Copa del Mundo. Es que la defensa de España fue impresionante, ¿ah? Bueno, el 11 de julio Noruega e Inglaterra se enfrentaron en Miami. Ganaría Inglaterra 2-1 con doblete de Jude Bellingham. Y por Noruega anotó Andreas Schjelderup. Bueno, y ese mismo día por la noche se enfrentaron Argentina y Suiza. Ganaría Argentina 3-1 con goles de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Mientras que por Suiza anotó Ndoye. Bueno, estos fueron los cuartos de final. Ahora vámonos con las semifinales. Vámonos con la primera semifinal entre Francia y España. Previo al partido, el candidato a ganar este partido era Francia, porque seamos realistas, o sea, Francia tenía tremendo equipo, tenía a Kylian Mbappé en la delantera, estaba Ousmane Dembélé, estaba Doué, estaba Michael Olise. O sea, Francia tenía tremendo equipo para ganarle a España. Pero señores, seamos realistas, o sea, España se le plantó muy duro a Francia, o sea, España le dio una paliza a Francia desde lo táctico, desde el primer minuto, y eso se reflejó. Bueno, este partido España lo ganaría 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal y de Pedro Porro. O sea, España se jugó un gran partido ese día, impresionante. O sea, Francia no se vio por ningún lado en esa semifinal en Dallas. Y bueno, y de esta manera España clasificaba a su segunda final de la Copa del Mundo. Bueno, en la segunda semifinal se enfrentaron Inglaterra y Argentina, un duelo histórico. Comenzó ganando Inglaterra 1-0 con gol de Anthony Gordon. Y lo remontó Argentina 2-1 con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez. La guerra de las Malvinas, ¿ah? O sea, ese es el duelo intenso entre Argentina e Inglaterra, fuera de lo futbolístico. Bueno, de esta manera Argentina se clasificaba a la Copa del Mundo, a su segunda final de manera consecutiva. Bueno, vamos a hablar por el partido del tercer puesto, el partido que nadie quiere jugar, pero que se convirtió en el mejor partido de este mundial. Sí, señores, Francia-Inglaterra. Bueno, este partido lo ganaría Inglaterra 6-4, con goles de Declan Rice, es Rikon Sa, Bukayo Saka que anotó por 3, y Jude Bellingham en el último minuto. Y por Francia anotaron Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé. Dios mío, qué lástima que este partido no lo transmitieron aquí en Colombia, ¿eh? Lo transmitieron por eSports. Bueno, fue un gran partido entre estos dos equipos, impresionante. Y bueno amigos, ahora vamos a hablar de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Bueno, recordemos que estos dos equipos se iban a enfrentar en la finalísima en Qatar. Recordemos que se iban a enfrentar el campeón de Europa, que era España, y el campeón de la Copa América, que era Argentina. Pero señores, esa finalísima se canceló debido a las guerras que había por esos lados. Y bueno, pues el destino quería que estos dos se enfrentaran en la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio en la ciudad de Nueva York. Y bueno, señores, pues este partido pues quedó empatado en los 90 minutos, se fueron al tiempo extra. Y en el segundo tiempo extra, Ferran Torres rompió el cero y anotó el único gol del partido. Y bueno, señores, el tiburón Ferran Torres de esta manera le dio su segundo título a España en las Copas del Mundo. Segundo título mundial para España, merecido. O sea, gran mundial se jugó España. O sea, pasaron de empatar 0-0 ante Cabo Verde en la primera fecha a terminar de mejor manera la Copa del Mundo. Bueno, España con un Lamine Yamal impresionante, con Dani Olmo, con un Pedro Porro en la lateral por derecha. Rodri, que fue tremendo jugador. Marc Cucurella, que fue un gran lateral izquierdo en esta Copa del Mundo, el mejor lateral izquierdo de este mundial.
Bueno, de esta manera España ganaría su segundo título mundial en la historia, después de que ganaron el mundial en 2010, en Sudáfrica, con aquel gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos. Bueno, vamos a hablar de las posiciones de esta Copa del Mundo. Bueno, obviamente España quedó primera con 22 puntos acumulados en la Copa del Mundo, segunda Argentina, tercera Inglaterra, cuarta Francia, quinta Noruega, sexta Bélgica, séptima Marruecos, octava Suiza, novena México, décima la selección Colombia, que la sigue pecho friando. En el puesto número 11 Brasil, puesto número 12 Estados Unidos, puesto número 13 Portugal, puesto 14 Canadá, puesto 15 Egipto y puesto 16 la selección de Paraguay. Bueno, vamos a hablar de la tabla de posiciones, la tabla de goleadores de esta Copa del Mundo. Bueno, el goleador fue Kylian Mbappé con 10 goles, impresionante cifra. Y bueno, Kylian Mbappé se convirtió en el goleador histórico de las Copas del Mundo. Bueno, quedó por delante de Lionel Messi, que quedó con 21 goles, Mbappé quedó con 22. Recordemos que estos dos superaron a Miroslav Klose, que tenía el récord hasta este mundial. Bueno, como primero en la tabla de goleadores quedó Kylian Mbappé con 10, segundo Messi con 8, tercero Erling Haaland con 7, cuarto Jude Bellingham con 7 y quinto Ousmane Dembélé con 6 goles. Bueno, vamos a hablar de los premios individuales. Bueno, el mejor jugador de esta Copa del Mundo fue Rodri. O sea, qué jugador Rodrigo, Rodrigo que recientemente fue contratado por el Barcelona. Impresionante Rodri. Balón de oro para Rodri. Mejor jugador joven del torneo fue Pau Cubarsí. Tremendo defensor, A este defensor sí que le dieron pata, Le dio pata a Enzo Fernández en esa final. Y el mejor arquero en la Copa del Mundo fue Unai Simón, que como se los dije antes, se convirtió en el arquero con menos goles anotados en la Copa del Mundo. Sacó más minutos sin recibir gol. Bueno, ahora vamos a hablar del mejor gol del Mundial y fue Sidney López Cabral. Bueno, recordemos que este premio del mejor gol del Mundial lo ganó James en 2014, cuando James estaba en su prime. Bueno, Sidney López Cabral de Cabo Verde anotó el mejor gol de la Copa del Mundo. Se lo anotó a Argentina, se lo anotó al Dibu Martínez. Es que qué golazo, Dios mío. O sea, qué garrote de gol, O sea, yo quedé boquiabierto cuando vi este golazo, Y bueno, lo de Cabo Verde fue admirable en esta Copa del Mundo. O sea, sí, no ganaron un solo partido, pero clasificaron a la segunda ronda y llevaron a Argentina a los tiempos extras. Admirable lo de la selección de Cabo Verde. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue la cobertura de la Copa del Mundo aquí en Colombia. Bueno, no voy a nombrar 10 Sports pues porque transmitió todos los partidos. Pero voy a hablar del canal Win Sports, que transmitió 25 partidos, 18 partidos de la primera ronda, 2 de 16avos, 1 de octavos, 1 de cuartos, los 2 partidos de la semifinal y la gran final. En cambio, Gol Caracol y RCN transmitieron 17 partidos de la primera ronda, 8 partidos de los 16avos, 4 partidos de octavos, 2 de cuartos de final, 2 de la semifinal y la gran final. En total fueron 35 partidos. Bueno, vamos a hablar de cada una de estas cadenas. Bueno, la cobertura que hizo Win Sports fue impresionante, o sea, me les quito el sombrero. O sea, llevaron a sus periodistas a cada uno de los 3 países sedes de la Copa del Mundo. Fue impresionante la cobertura de Win Sports. Llevaron a sus corresponsales a los 3 países sedes. Y bueno, y las narraciones fueron buenísimas. Bueno, sobre todo la de Jorge Eliezer Torres en la final. O sea, yo no me vi la final por Win Sports, pero me vi el resumen con el relato de Jorge Eliezer Torres. O sea, eso me retrocedió al año 2010, cuando Jorge Eliezer Torres narró a España campeona del mundo en 2010, cuando existía Fútbol Mañana en esa época, claro. O sea, la cobertura de Win Sports en esta Copa del Mundo fue impresionante y me les quito el sombrero. Bueno, por el lado de Deportes RCN, con su eslogan Hoy Respiro Mundial. Bueno, en rating digamos que no fue tan bueno, pero en cuanto a lo digital fue increíble. O sea, sobre todo con la suplente y teniendo al Tigre Córdoba. O sea, de hecho con la suplente tuvieron mayores visualizaciones en el canal de YouTube de Deportes RCN. Y ahora vamos a hablar del canal por el que me vi
por donde me vi la Copa del Mundo, señores, Gol Caracol. O sea, el equipo que llevó Gol Caracol fue impresionante. O sea, sus refuerzos de lujo que llevaron. Bueno, Gol Caracol trajo 2 refuerzos de lujo para esta Copa del Mundo. Julián Capera, que venía de ESPN. Impresionante los comentarios y el análisis de Julián Capera. Y se trajeron a Rodolfo de Paoli. Lástima que no lo pusieron a narrar, Dios mío. Pues una lástima que a Rodolfo de Paoli lo trajeran como comentarista y no como narrador. O sea, si lo hubieran puesto a narrar, de pronto Caracol disparaba más ese rating. Sobre todo para los partidos finales de Argentina. Bueno, y pues el resto del equipo pues ya lo conocemos. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Javier Hernández Bonet. Alex García, que fue el otro técnico invitado. Y Pepe Garzón. O sea, a mí me encanta el relato de este man, ¿eh? Impresionante. Y bueno, y el análisis de Julián Capera, que fue increíble durante esta Copa del Mundo. O sea, Rodolfo de Paoli y Julián Capera fueron sin duda las mejores contrataciones que hizo el canal Caracol. O sea, estos fueron los equipos para las transmisiones. Bueno, el primer equipo, pues Carlos Alberto Morales en el relato, Javier Hernández Bonet en los comentarios y el análisis técnico de Rodolfo de Paoli. Sí, porque Rodolfo de Paoli, aparte de ser narrador, sí, porque Rodolfo de Paoli también fue el narrador del PES. Él también es entrenador. Y por el otro lado tuvimos el relato de Pepe Garzón, los comentarios de Julián Capera y el análisis técnico de Alexis García. O sea, yo el Mundial me lo vi por el Gol Caracol y fue una muy buena transmisión. Bueno, vamos a hablar de otra cadena y es la cadena de ESPN. Bueno, los partidos de la Selección Colombia contó con el relato de Fernando Palomo y los comentarios de Carlos Valdés y del Tigre Falcao. O sea, yo no me vi el partido por este canal, pero me vi la repetición por Disney Plus y les digo una cosa, tremenda transmisión, ¿ah? Tremendo relato de Fernando Palomo, poniéndole todo el empeño, tremendo análisis de Falcao y tremendo los comentarios de Carlos Valdés. Sin duda alguna, fue una gran cobertura aquí en Colombia. Bueno amigos, esto fue la Copa del Mundo 2026. Que se jugó en Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues a esperar 4 años para lo que será la Copa del Mundo del 2030. Bueno, Copa del Mundo 2030 que va a ser en España, Portugal y Marruecos. Y bueno, y recordemos que los partidos inaugurales van a ser en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Claro, porque en el 2030 se van a cumplir 100 años de la Copa del Mundo. Sí, señores, es el aniversario, el centenario de la Copa del Mundo. Pero desde ya han habido polémicas con este mundial. Recordemos que UEFA se le reveló a la FIFA. Pero vamos a ver qué va a pasar durante estos 4 años que faltan para esta Copa del Mundo. Y eso sí, yo espero que esta Copa del Mundo no sea con 64 selecciones, ¿ah? Yo espero que eso haya sido una simple broma y que este mundial no sea con 64 equipos. Porque sí, les quiero dar una opinión. Cuando dijeron que el Mundial de 2026 sería con 48 selecciones, al principio me pareció exagerado, pero fue un torneo decente. Pero ya con 64 equipos sería una exageración total. Bueno amigos, esto es todo en este video. Esto fue la Copa del Mundo 2026. Fue un torneo lleno de emociones. Y bueno, les digo una cosa, o sea, este mundial me dejó un enorme vacío. O sea, tanto así que ni siquiera volví a ver fútbol desde el 19 de julio que finalizó la Copa del Mundo. Yo no volví a ver fútbol, ni siquiera la liga colombiana, que es una completa mierda. Discúlpenme la expresión. Mucha gente me ha estado preguntando que cómo he visto a la América en estas primeras 4 fechas. Les dije que no sé nada, pues porque no me he visto los partidos. Yo no he vuelto a ver fútbol, mejor dicho, desde el 19 de julio. Ni siquiera me vi la Supercopa de Europa. Mejor dicho. Yo creo que no volveré a ver fútbol durante este año, bueno, recordemos que Néstor Lorenzo renovó contrato con la selección, cosa en la cual no estoy de acuerdo. Bueno, antes de irme les quiero recomendar, como siempre, que me sigan en Instagram con @JuanCTicolor, en Facebook como JuanCTicolor, que se suscriban a mi canal de YouTube, que le hunden el botón de la campanita para que estén al tanto de mis videos. Y listo amigos. Bueno, soy Juan Tricolor y nos vemos para la próxima. ¡Chao!